¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más. Estoy súper emocionado al ver tanto entusiasmo por parte de ustedes en todos los videos que he publicado hasta el momento. En este video seguramente se van a emocionar porque vamos a hablar de uno de los periodos más hermosos y más bellos en la vida del ser humano, que es el momento de la concepción. Vamos a hablar de la nutrición en el embarazo y la lactancia, un tema que sin duda alguna va a ser de gran interés para todos ustedes. Recuerden anotar sus preguntas, comentarios, que son muy importantes para mí. Créanme que yo los contesto de manera personal y en forma directa a todo aquel que está participando y que está preguntando con todo el gusto del mundo. Y lo único que les pido es, por favor, compartan estos videos. Hácelos saber a tu familia, a tus amigos, porque estoy seguro de que puede ser de gran utilidad para todos ellos. Y bueno, pues para comenzar con el tema, me encantaría que aprendiéramos un poquito acerca de las diferencias entre los diferentes factores o características sexuales en hombres y mujeres, ¿ok? Por un lado, existen las características o factores sexuales primarios, que no son otra cosa más que aquellas que son propias de cada sexo. Por ejemplo, en el hombre, los genitales masculinos, que serían los testículos; en la mujer, los genitales femeninos, que particularmente serían los ovarios. ¿Ok? Particularmente eso sería. Por otro lado, los factores sexuales secundarios, que no son otra cosa más que las consecuencias del funcionamiento hormonal y que van variando en la medida en la que vamos creciendo y desarrollándonos. Esos factores secundarios tienen que ver directamente con el impacto que las hormonas tienen en nuestra vida. Hay un momento en el que esas hormonas hacen que empiece a crecer la glándula mamaria en la mujer, o que empiece a salir el vello púbico en el hombre, que empiece a engrosarse la voz, etcétera, etcétera. Vamos a hablar un poquito más de esto. En cuanto a las características sexuales masculinas y particularmente en lo que tiene que ver de manera nuestro tema de hoy, tendríamos que entender que particularmente todo esto se encuentra en las glándulas sexuales masculinas del hombre, que son los testículos, dentro de las cuales se contienen los espermatozoides, se producen los espermatozoides y una hormona característica del hombre, que es la hormona testosterona, ¿ok? Una hormona que precisamente genera esos factores sexuales masculinos. Debemos entender que el espermatozoide es la célula masculina que el hombre aporta para poder llevar a cabo la concepción, y por otro lado que la testosterona, hormona masculina, contribuye a la maduración y desarrollo de espermatozoides y al desarrollo de esas características sexuales masculinas. Ya di algunos ejemplos. Por ejemplo, el vello en la cara, por ejemplo, la generación de mayor masa muscular en los hombres, el engrosamiento de la voz conforme vamos avanzando en la edad, y obviamente que todo esto comienza a partir de la adolescencia. Por lo tanto, el hombre también comienza su fertilidad a partir de la pubertad de la adolescencia, que es más o menos entre los 8 y los 12 años. Esto va a depender de la raza, de la genética, pero es bien importante saberlo. El hombre prácticamente es fértil a lo largo de toda su vida, a partir, por supuesto, de la pubertad. En el caso de las características sexuales femeninas, debemos diferenciar porque tenemos una parte del órgano reproductor femenino que es el útero o matriz, que es esa cavidad que va a contener el embarazo en su interior y que en su interior tiene una capa muy importante que se conoce como endometrio. Este es un revestimiento que crece durante el ciclo menstrual, ¿ok? Y durante ese ciclo crece porque se va convirtiendo en un tejido esponjoso, enriquecido, lleno de vasos sanguíneos, preparándose para el posible embarazo y convirtiéndose en lo que sería comparativamente en el nido donde se va a anidar ese huevo fecundado, ¿ok? El canal vaginal, también conocido como canal de parto, que va a ser el conducto por el cual prácticamente va a salir ese bebé, en el caso de un parto normal, que en su interior tiene un revestimiento de un tejido conocido como criptas cervicales. Estas criptas cervicales son bien importantes, ya que son las productoras de moco. Ese moco ayuda a mantener el equilibrio ácido básico dentro de la vagina
es muy importante para mantener la integridad del aparato reproductor femenino, pero además esas criptas cervicales sirven como almacenaje de esperma. Una vez que el esperma es depositado en la vagina, esas criptas permiten que el esperma pueda permanecer ahí adentro hasta 6 días. Esto lo hace muy importante en el proceso de la producción del embarazo. El óvulo viene a ser entonces la célula femenina que al unirse con el espermatozoide va a dar origen a un nuevo ser humano. Además, los ovarios, que son los anexos, recordemos que esa cavidad central, que es la matriz, va a tener estos dos anexos, izquierdo y derecho, que son el equivalente a los testículos. Dentro de esos ovarios es donde el organismo de la mujer va a estar produciendo los óvulos, que son esos posibles huevecitos que van a fecundarse para poder llevar a cabo el embarazo. Estas son consideradas las glándulas sexuales femeninas. El ovario, cuando sale del óvulo, una vez que ha sido madurado, le vamos a llamar ovulación, produciendo prácticamente un ovocito que está listo y preparado para tener contacto con un espermatozoide. La conexión entre los ovarios y la matriz o útero se llama trompas de falopio y son dos mangueritas o tubos que se extienden prácticamente desde el útero hacia los ovarios. Y aunque no tienen un contacto físico con los ovarios, son los que permiten que el óvulo pueda transportarse hasta el interior del útero, de tal manera que esto permite el contacto dentro de la misma trompa de falopio, dentro de esos tubos, entre el espermatozoide y el óvulo. Ahí van a tener ese contacto para poder llevar a cabo la concepción. El óvulo puede ser fecundado hasta 24 horas después de entrar en una de las trompas de falopio. La penetración de ese espermatozoide al óvulo le vamos a llamar fecundación. El momento de la fecundación es el inicio prácticamente del embarazo. Y si transcurridas 24 horas no existe ese contacto entre espermatozoide y óvulo, prácticamente el óvulo es reabsorbido por el aparato reproductor y de alguna manera reutilizado, y la matriz queda una vez más lista y preparada para una nueva posibilidad de embarazo. ¿Ok? Revisemos entonces las diferentes características de las células masculinas y las células femeninas. Aquí tenemos el espermatozoide, ¿ok? Lo primero que tenemos que saber es que los espermatozoides se producen dentro del testículo, ¿ok? En su interior, dentro de cada uno de los microtúbulos que hay en el testículo, se producen millones de espermatozoides. En cada eyaculación, el hombre es capaz de extraer entre 15 y 200 millones de espermatozoides. Para que se vuelvan a reproducir espermatozoides, puede tardarse un periodo entre 32 y 64 días para poder madurar espermatozoides. Pero como este es un proceso continuo, constantemente se están produciendo en el testículo, de tal manera que podríamos garantizar que en cada eyaculación va a haber un mínimo de 15 millones y hasta 200 millones de espermatozoides. El proceso de maduración que llevan a cabo los espermatozoides dentro del testículo, que dura de 32 a 64 días, le vamos a llamar espermatogénesis. ¿Ok? Si el mínimo de espermatozoides en cada eyaculación es de 15 millones, se considera que es una eyaculación viable, ya que el 60% de esos 15 millones van a tener buenas características para poder fecundar al óvulo. ¿Ok? En el caso de la célula femenina, que es el óvulo maduro, debemos nosotros comprender que la mujer, una vez que nace, prácticamente nace ya con una carga de millones de células en sus ovarios. Se calcula que puede tener hasta 70 millones de óvulos entre sus dos ovarios. Sin embargo, conforme va transcurriendo su edad, esa cantidad va disminuyendo y al aparecer la pubertad, es decir, su primera menstruación, su primer ovulación, que es el proceso de maduración, como pueden ver en la gráfica, estas pequeñas células, ¿ok? Conocidas como ocitos primarios, van madurando y cada vez se vuelven más maduros hasta que llegan a un punto en el que el ovario los expulsa
produciendo un folículo, un ovocito maduro, que es susceptible de poder ser fecundado por un espermatozoide. Y se estima que la edad fértil de la mujer, que comienza prácticamente en la pubertad, entre los 10, 16 años de edad, más o menos, dependiendo, vuelvo a repetir, de la raza, la genética, etcétera, comienza la etapa reproductiva de la mujer y se mantiene así más o menos hasta los 45 años, cuando aparece prácticamente la menopausia. Se estima que cuando ya comienza prácticamente el proceso vamos a decir, de expulsión de folículos del ovario, la mujer puede tener hasta 400 óvulos en etapa reproductiva que puedan ser susceptibles de ser fecundados por un espermatozoide. ¿Ok? De tal manera que por cada ciclo menstrual, más o menos se madura generalmente un óvulo. ¿Ok? De tal manera que ese óvulo puede ser fecundado o no. Si no es fecundado, en el siguiente ciclo sexual, ciclo menstrual, se produce otro óvulo y obviamente la mujer se mantiene así durante toda su etapa reproductiva. Vuelvo a repetir, el hombre es fértil prácticamente reproductivo desde los 8 o 10 años de edad hasta la muerte. La mujer, a partir de la pubertad, que puede ser entre los 10, 16 años de edad, hasta la menopausia, que es cuando deja de generar ovulaciones. ¿Ok? Súper interesante, ¿verdad? Obviamente, el embarazo es un proceso que surge a nivel celular. ¿Ok? Uno no puede explicarse de manera así, vamos a decir, de manera general, cómo puede llevarse a cabo la reproducción celular de una manera tan espectacular. Y esto obedece prácticamente a la naturaleza de nuestro organismo, ¿no? A la naturaleza de nuestro ser. Sin embargo, una vez más, es un proceso completamente celular que inicia precisamente con la producción de espermatozoides en el testículo y con la producción de óvulos en el ovario. ¿Ok? Entonces, vamos a revisar el proceso paso a paso para irlo entendiendo un poquito mejor. Aquí tenemos la matriz, ¿ok? O útero, que es esta cavidad central. Esta es la vagina, que tiene como rayitas, aquí vemos esas pequeñas criptas, ¿ok? Aquí es donde se deposita prácticamente el producto de la eyaculación con todos esos millones de espermatozoides. Aquí no hay un paso libre, aquí existe un control, un puente o una aduana, por decirlo de alguna manera, que es el cuello cervical, que tiene un moco mucho más espeso, de tal manera que los espermatozoides que son depositados en la vagina tienen que atravesar esta primera barrera. Por lo tanto, tienen que resistir el ácido, tienen que resistir todos los embates que hay en el proceso para poder prácticamente atravesar esta primera parte del proceso y llegar finalmente a la cavidad principal, que es el útero o matriz. Y de ahí los espermatozoides siguen su curso. Se calcula que de los 15 millones eyaculados, más o menos 3 millones pueden pasar hasta la matriz. Y de aquí, poco a poco, algunos de ellos se van dando por vencidos hasta que finalmente van encontrando el camino por las trompas de falopio. Al parecer hay algunas señales bioquímicas que va generando el óvulo a partir de que el ovario lo expulsó. Este es atraído por las trompas de falopio. El óvulo entra por este camino y prácticamente es aquí, a nivel de la trompa de falopio, donde es el punto ideal en el cual el espermatozoide y el óvulo prácticamente se encuentran y hacen contacto. De tal manera que una vez que hacen ese contacto, prácticamente hecho el contacto, la célula sigue caminando a lo largo de toda esta trompa, de todo este tubo, hasta llegar a la cavidad grande, al útero, a la matriz, y encontrar esta capa gruesa de endometrio que va a ser su nido, donde va a decidir de alguna manera en dónde anidarse, en dónde incrustarse para poder empezar a crecer y desarrollarse. ¿Ok? Espero que hasta aquí la información esté interesante para ustedes. Si tienen alguna pregunta, recuérdenlo, por favor, anótenla en comentarios. Una de las preguntas que frecuentemente hacen es, ¿cuánto tiempo tarda el espermatozoide en hacer contacto con el óvulo? Puede tardar hasta 6 días. Por lo tanto,
el hecho de que el esperma se mantenga hasta 6 días guardado prácticamente aquí en la vagina, pues prácticamente es importante porque hay una reserva de espermatozoides que se estará introduciendo a la luz de la matriz del útero para finalmente poder llegar a tener contacto con esa célula. Algo súper importante es que aquí se puede mantener hasta 6 días, pero el contacto lo tiene que hacer máximo 24 horas después de que el óvulo prácticamente está en la trompa, ¿ok? Después de 24 horas ese óvulo ya no es susceptible de ser fecundado. De tal manera que la fecundación, amigos míos, se da en un momento dado, como he comentado, en ese espacio, en ese pequeño tubo que es la trompa de falopio, también se le conoce como viducto, y es ahí donde el esperma se une. Un espermatozoide finalmente termina uniéndose a la célula femenina, al óvulo, para dar lugar a lo que ahora vamos a conocer como cigoto o huevo, donde las dos células se han unido y han fusionado sus núcleos celulares. La cola del espermatozoide se convierte en alimento, ¿ok? Y la cabeza del espermatozoide se une con el núcleo, que es este pequeño círculo, con el núcleo del óvulo, para empezar a formar la primer división celular, que es este huevo, ¿ok? Cigoto o huevo. Esta es una fotografía real de microscopio electrónico donde vemos esa unión y es un misterio el hecho de qué es lo que hace el óvulo para escoger a ese espermatozoide con el cual va a permitir ser fecundado. Porque recuérdenlo, la mujer produce una sola célula perfecta y el hombre produce 15 millones y es el óvulo el que prácticamente, hasta el momento así lo pensamos, aparentemente selecciona a él de manera adecuada a ese espermatozoide para poder llevar a cabo el proceso de la concepción. ¿Ok? Entonces, fíjense bien. Una vez que el espermatozoide tiene la unión con el óvulo y se produce esta primera división celular, en lo que es el cigoto o huevo, ¿ok? El tiempo que tarda en llegar este cigoto o huevo hasta anidarse prácticamente en la pared de la matriz es de 10 a 14 días para la implantación. Conforme va avanzando esta célula, se sigue duplicando, de tal manera que de un solo huevo salen dos, de dos salen cuatro, de cuatro surgen ocho, de ocho surgen 16 y 16 surgen 32. Y de estas 32 se hace una división donde se comienza a formar la placenta, después se empieza a formar el saco vitelino, que es ese saco en el cual se va a contener el líquido amniótico y por supuesto en el centro, muy pegadito a la matriz y unido por el cordón umbilical, ese nuevo bebé, al que le vamos a llamar al principio embrión y más tarde le vamos a llamar feto hasta finalmente convertirse en un bebé, en un producto totalmente a término. ¿Ok? Bien. Una vez que ha transcurrido todos esos primeros 10 a 14 días, pues prácticamente ha empezado la primera etapa del embarazo. ¿Ok? Y se distinguen 3 etapas del embarazo diferentes. ¿Ok? La primera etapa o primer trimestre del embarazo será la que comienza de la semana 0 a la semana 12. La segunda etapa es de la semana 13 a la semana 24. Y la tercera etapa es la que corre de la semana 25 a la última semana término, ¿ok? Que en realidad no tenemos una precisión. Pueden ser entre la semana 36, 41, incluso hasta 42. Lo que sí tenemos que ver, y por favor obsérvenlo en la gráfica, es cómo esta pequeña célula que se convierte en 2 y llega hasta 32 comienza a convertirse en esto, que es donde se da el cordón espinal y empieza a haber una serie de procesos de desarrollo que son verdaderamente impresionantes. Y síganme porque les quiero dar la descripción, por favor, para que la vayan estimando y la vayan ustedes conociendo de manera correcta. ¿Ok? ¿Qué va pasando a lo largo de las semanas? Bueno, punto número 1, el primer día del embarazo es bastante difícil
conocerlo, porque corresponde precisamente a ese primer contacto entre espermatozoide y óvulo. Y por supuesto que ese primer día sería el primer día del primer trimestre del embarazo. En la segunda semana de la fecundación, ¿ok? El óvulo fecundado o el cigoto se va convirtiendo, acuérdenlo, recuerden ustedes, en esa pequeña bolsa hueca, ¿ok? Llena de células y a la que le vamos a llamar blastocito. En la tercera semana, ese blastocito se implanta en la pared del útero y se empieza a formar el saco amniótico, que es ese saco en el cual el bebé va a vivir dentro prácticamente de agua, de líquido, el líquido amniótico, y también el saco amniótico, ¿ok? Que es bastante fuerte y bastante elástico. A partir de la quinta semana empieza a desarrollarse toda esa zona que se va a convertir en el cerebro y en la médula espinal, que es una zona prácticamente alargada y va a empezar a tener como la imagen como de un pequeño camaroncito, ¿ok? A esta estructura se le llama tubo neural y es donde principalmente se va a empezar a desarrollar todo su sistema nervioso, desde el cerebro hasta todo lo que es la médula espinal y posteriormente el resto de los nervios. A partir de la sexta semana, y de hecho en algunos casos desde la cuarta semana, empiezan a formar el corazón, los vasos sanguíneos principales. Y se observa entonces, es cuando ya empezamos a captar los latidos cardíacos. En ultrasonido es cuando se empieza a ver el movimiento del corazón. En realidad es la sexta semana. Lo que sucede es que como no tenemos una precisión exactamente de cuándo fue ese momento de la fecundación, de la unión de espermatozoide óvulo, probablemente tengamos un par de semanas de diferencia. Lo cierto es que en la semana número 7 de ese tubo neural, de ese tronco al que llamamos tubo neural, van a empezar a aparecer 4 pequeñas protuberancias que serán a futuro las manitas y las piernitas y los bracitos de ese bebé. ¿Ok? En la novena semana comienzan a formarse los huesos, los músculos, se empieza a desarrollar la cara y el cuello, se detectan ya las funciones cerebrales, porque se pueden leer ondas cerebrales del bebé. Se forma el esqueleto, los deditos de las manos se van diferenciando, los deditos de los pies se definen por completo en la novena semana. Y en la semana número 10 empiezan a funcionar los riñones. Se completa la formación de casi todos los órganos internos, hígado, intestinos, estómago, etcétera. El feto empieza a moverse y empieza a responder al contacto. Típico que la mamá se toca su vientre y empieza a sentir como que saltó su bebé. ¿Ok? Y es ahí cuando la mujer empieza a ver agrandado su vientre. Recuerden, estamos hablando de la 10ª semana. Y ahí terminó prácticamente el primer trimestre. Empezamos a entrar en el segundo trimestre y en la semana número 14 es cuando ya en ultrasonido se puede determinar el sexo, porque ya es visible el órgano sexual masculino, ¿ok? El feto, a partir de las 14 semanas, ya empieza a tener percepción auditiva. Eso que se dice de hablarle a los bebés es muy importante y es cierto, porque a partir de la semana número 14, ellos ya empiezan a percibir sonidos, a identificar sonidos. Es muy común en familias que tienen, por ejemplo, un perrito que cuando el bebé nace y escucha el ladrido del perrito, no se espanta porque está familiarizado a ese sonido a partir de esa 14ª semana. En la semana número 16, los dedos del feto pueden empezar a agarrar, sus manos empiezan a hacerse prensibles, los movimientos del feto van a ser más vigorosos, más, quizá más fuertes, la madre los percibe con mucha claridad, el cuerpo del bebé empieza a llenarse de grasita y esa grasa hace que el bebé empiece a tomar un poco más de volumen, empieza a aparecer cabello en su cabeza, vello en su piel, empieza a tener cejas, empieza a tener pestañas y a partir de la semana número 20, la placenta termina de formarse. La placenta es este órgano anexo al embarazo que se va a convertir prácticamente en la nana del bebé.
La placenta va a ser ese filtro que va a contener toxinas. Si la mamá fuma, bebe o consume algún medicamento, puede filtrarse en muchos de los casos en la placenta, ¿ok? Pero por otro lado, también la placenta es la que va a estar administrando la nutrición del bebé a través de todo ese flujo sanguíneo que conecta la placenta con el bebé a través del cordón umbilical, ¿ok? Aquí, a partir de la semana número 24, es cuando empezamos a ver la mayor ganancia de peso en la mamá. Y por supuesto que esa ganancia de peso se empieza a hacer mucho más notoria, ¿ok? Obviamente, aquí terminó el segundo trimestre, comenzará entonces el tercer trimestre, donde en la semana número 25 el feto empieza a ser mucho más activo, se empieza a posicionar, empieza a tomar la posición correcta para el parto, encajando su cabecita en la pelvis de la mamá. Sus pulmones siguen madurando, su cabeza empieza a orientarse, vuelvo a repetir, hacia la parte de la pelvis y por más o menos una medida promedio, se espera que los bebés hoy en día tengan una estatura de alrededor de los 48, 50 centímetros y un peso promedio de unos 3.5 kilogramos, ¿ok? Estaríamos hablando en libras, que esto sería más o menos de unas 7 libras, 8 libras, lo cual sería fantástico para que fuera pues un producto, un bebé en las mejores condiciones posibles. El parto se viene a dar a partir de la semana 37 y se puede dar incluso hasta la semana número 42. Y la razón de ello es que hay diferentes factores que particularmente tienen que ver con la maduración y con el crecimiento y desarrollo del bebé. Y solamente la madre naturaleza es la que determina en qué momento ese bebé está listo para salir del vientre materno y es cuando a través de un proceso hormonal comandado por una hormona conocida como oxitocina, se llevan a cabo las contracciones uterinas para empezar todo ese proceso de ampliación, ruptura de membranas, ampliación del cuello uterino, para finalmente llevar a cabo el proceso del parto. ¿Ok? Vamos a revisar de manera muy rápida esta gráfica en la cual podemos ver una correspondencia entre el crecimiento del bebé y el crecimiento del vientre materno, que es algo que va a corresponder. Aquí lo vemos claramente en el primer trimestre, donde el abdomen es poco prominente, pero entrados al segundo trimestre, pues prácticamente ahí sí ya es muy notorio, ¿ok? Muy común en mujeres muy delgadas, que probablemente no sea tan notorio el volumen, precisamente por su composición corporal, pero lo más importante de esto es que durante todo el proceso del embarazo, el peso de la mamá se vaya incrementando en un promedio de 1 kilogramo por mes, ¿ok? Por eso es importante y sería ideal si tú planeas embarazarte, pues prepararte para el embarazo y como parte de la preparación, no solamente es una buena alimentación, sino tratar de tener el mejor peso corporal posible, la mejor composición corporal posible, una buena actividad física para tener una buena masa muscular y estar en las mejores condiciones posibles. De manera ideal no se da así, estamos de acuerdo. Hay muchos embarazos que simplemente surgen porque surgen y probablemente la mujer se encuentra en obesidad, la mujer probablemente anímicamente no estaba preparada y surgen una serie de situaciones muy, muy particulares ahí, ¿no? Y obviamente lo que yo les puedo decir es que la parte más fundamental es sí, cuidar tu estilo de vida, hacerlo súper saludable y cuidar tu alimentación. Y vamos a analizar por qué es conveniente que durante el embarazo la nutrición de una mujer, de una mamá, sea lo mejor posible. La mujer durante el embarazo se va a encontrar en la etapa en la cual su organismo es mucho más vulnerable y esto tiene un sentido común enorme. Imagínate que ahora dentro de tu cuerpo tienes que alimentar, tienes que nutrir a un nuevo ser. Por lo tanto, va a llegar un punto en el que tus requerimientos nutricionales sean hasta de un 60% más de lo que normalmente tu cuerpo necesita. Si tú no te encargas de abastecerlo, obviamente tu cuerpo se vuelve más vulnerable y probablemente tu sistema inmunológico
se va para abajo, ¿ok? Súper importante entender que cuando una mujer embarazada se embaraza en desnutrición o en obesidad, va a tener mucho mayor riesgo de padecer mortalidad infantil, es decir, de que el embarazo no llegue a término y lamentablemente el bebé no termine su proceso. Va a haber mucha posibilidad de tener patologías del embarazo como la preeclampsia, que es la hipertensión durante el embarazo, la diabetes gestacional que se presenta durante el embarazo y las enfermedades cardiovasculares. Por supuesto, también se arriesgan a tener mayores complicaciones durante el parto y por eso se aconseja una alimentación saludable, libre de excesos y deficiencias y actividad física. Actividad física de acuerdo a lo que normalmente acostumbras. Tu organismo, una vez más lo comento, requiere 60% de nutrición adicional de alta calidad y obviamente tienes que evitar la tendencia a la sobrealimentación. Se observa el fenómeno de la sobrealimentación durante el embarazo por dos motivos importantes. El primero es fisiológico. ¿Por qué? Pues porque obviamente el nivel de apetito es mayor y el segundo es psicológico. Y puede ser psicológico autogenerado porque tú sientas inseguridad y el comer te ayuda a compensar esa inseguridad, o puede ser inducido porque tal vez tu familia es una familia tradicionalista que te diga tienes que comer bien y la palabra comer bien significa comer abundantemente. Y realmente la cosa no es por ahí. Y por supuesto, está muy expuesta la mujer embarazada al consumo de alimentos altamente calóricos, lo cual puede ocasionar que su embarazo ya no sea un embarazo tan normal porque el sobrepeso generado durante el embarazo puede generar también diversas complicaciones. ¿Ok? ¿Cuáles son los nutrientes importantes en el embarazo? Por supuesto que todos. Sin embargo, hay algunos que son de vital importancia. Por ejemplo, el calcio. Si la mamá no consume la cantidad suficiente de calcio durante el embarazo, su cuerpo se va a encargar de abastecer de calcio a ese bebé a partir de los huesos de la mamá. Y ahí es donde comienza el principal fenómeno de descalcificación ósea en la mujer. Importantísimo el calcio, acompañado de magnesio y de vitamina D, por supuesto, súper importantes. Asolearte 10, 15 minutos diarios para que tu cuerpo también genere su propia vitamina D. Omega 3, importantísimo. El omega 3 está comprobado que al consumirlo durante el embarazo, debido a que no estamos acostumbrados a comer pescado todos los días o pescado de calidad, la mayoría del pescado que hoy consumimos es cultivado, necesitamos consumir omega 3 porque el omega 3 ayuda a favorecer la maduración del bebé durante el embarazo. Ahí se madura mucho mejor el sistema nervioso, madura mucho mejor el sistema respiratorio y tendremos etapas de crecimiento y desarrollo mucho más efectivas en ese bebé. El ácido fólico, que cuando hay una carencia natural de ácido fólico, porque nuestra dieta es carente de ácido fólico, surgen las deformaciones en el bebé. ¿Ok? Todas esos problemas del labio leporino y demás tienen una relación directa con la falta de ácido fólico durante el embarazo. Importante incluirlo. El hierro, que es importantísimo para mantener niveles sanguíneos de hemoglobina adecuados. La vitamina E, la vitamina C, junto con el betaroqueno y el zinc, son importantísimos en el proceso de fortalecimiento del sistema inmunológico, así como los polifenoles, que son bien importantes y que van a ayudar a proteger el sistema circulatorio. Así que hay que incluirlos en la dieta, ya sea a través de tus alimentos o obviamente a través de suplementos. Vamos a hablar de esto un poquito más adelante y vamos a hablar acerca de la importancia de la proteína durante el embarazo. Para tu bebé, la proteína es importantísima porque es la materia prima que utiliza nuestro cuerpo para producir células nuevas. Imagínate la cantidad y la velocidad con la que ese bebé está creciendo dentro de tu vientre. Requiere de suficiente proteína. Le va a ayudar a desarrollar un buen sistema muscular, órganos internos en general, su desarrollo cerebral va a ser mucho más favorable, va a tener un sistema endocrino mucho mejor y por supuesto sus etapas de crecimiento y desarrollo a lo largo de los 3 trimestres del embarazo van a ser óptimos. Y lo ideal es que ese bebé al nacer se vaya a casa con su mamá y no se quede en el hospital porque tuvo una inmadurez hepática y tuvo que quedarse en terapia porque se puso amarillo
o tuvo una inmadurez pulmonar y tuvo que quedarse en incubadora por un cierto periodo hasta que sus pulmones maduren bien. Mucho, muy importante, y todo esto lo logras recibiendo una buena cantidad de proteína durante tu embarazo. Para ti como mamá, te va a mantener con un buen nivel de saciedad y de energía. No vas a tener que llenarte con carbohidratos, con azúcar, con pan, con otro tipo de alimentos que te van a hacer ganar peso y ganar grasa. Te ayuda a mantener un abasto suficiente de nutrientes y de proteína para tu bebé de manera consistente. Te va a ayudar a la buena preservación de tu masa muscular, lo cual es muy importante, especialmente para tu recuperación después del parto y para el parto. Y obviamente favorece la menor concentración de grasa corporal, que es muy importante para ti. ¿Ok? Así que, al igual que todos los retos de salud, aun cuando el embarazo no es una enfermedad, curioso porque algunas mujeres cuando van al hospital, porque llegó el momento de la hora del parto, dicen que se van, que se van al hospital y que se van a curar, o sea, como si fuera una enfermedad. No, este es un proceso natural en la vida de la mujer. Por lo tanto, una vez que tú estás prácticamente preparada para el parto, adelante, pero este es un proceso, al igual que cualquier otra situación de salud, que tiene que estar en manos de un médico. Y se los digo con toda certeza. La mayoría de las mujeres que se embarazan van a su primer consulta donde se diagnostica el embarazo, el doctor establece un perfil, establece toda una dinámica de consultas y revisiones periódicas para poder hacer un buen seguimiento y una buena monitorización del embarazo para llegar al parto de la mejor manera posible, pero la mayoría de las mujeres van a la primera consulta y al parto, de tal manera que no hay un seguimiento. Y por eso te insisto, lo primero es que tienes que tener es vigilancia y seguimiento por parte de tu ginecólogo. Es muy importante que esté contigo, vigilando constantemente todo ese proceso tan importante de crecimiento y desarrollo, y por supuesto, cuidando a tu bebé y cuidándote a ti, que es algo súper fundamental. Punto número 2, tu alimentación. Tu alimentación que tiene que ser natural y fresca de la mejor manera posible, evitar cualquier tipo de alimentos procesados, evitar el exceso del consumo de azúcar, de grasa, de sal y, por supuesto, agregar aquellos suplementos que pudieran ser importantes para ti. Y para ello, te quiero hablar de los suplementos de Herbalife. Para mí son los mejores del mundo en este momento. Tenemos ya 44 años en el mercado y no son los mismos productos de hace 44 años. Son productos que han evolucionado de una manera increíble y que hoy te dan alternativas impresionantes, como por ejemplo la Fórmula 1, que es un batido de proteína que se obtiene particularmente de la soya. Es una proteína hidrolizada de soya de altísima calidad que además contiene todas las vitaminas y los minerales que te comenté, suficientes para un alimento del día. De tal manera que como embarazada tú podrás tomarte un batido al día y dos comidas al día regulares. Si de repente quieres tomarte dos batidos al día y dos comidas regulares, no pasaría absolutamente nada. Lo que yo te sugeriría es que este batido, considerado en Europa un alimento equilibrado y en los Estados Unidos una comida saludable, pues lo utilices mezclándolo con agua y recibas con 2 cucharadas de este batido, pues el equivalente a 9 gramos de proteína. Sin embargo, particularmente por tu embarazo, yo te sugiero que mínimo consumas 20 gramos de proteína como mínimo en el alimento para poder abastecer de suficiente proteína a tu organismo y al organismo de tu bebé. Y para ello te pediría que agregaras la proteína natural, popularmente conocida como PPP. Esta es una proteína sin sabor, ¿ok? Sin azúcar, sin grasa, que te da 5 gramos de proteína por cucharada y mezcla los beneficios de la proteína de soya con la proteína láctea. Obviamente, al agregar una cucharada de esta proteína a tu batido de Fórmula 1, agregas 5 gramos más. Como yo te sugerí, mínimo 20 gramos de proteína, yo te sugeriría tus 2 cucharadas de Fórmula 1 con tus 2 cucharadas de PPP y con eso tendrías prácticamente la proteína mínima necesaria para uno de tus alimentos del día.
En tus otros dos alimentos, lo que yo te sugiero es que siempre incluyas proteína. Si tienes apetito entre comidas, puedes incluir algún bocadillo de proteína, como bien podría ser yogur griego, podría ser queso cottage con frutos rojos, o podría ser tal vez un ponche de frutas, o si estás en los Estados Unidos, podrás conseguir nuestras semillas de soya, que son deliciosas y que te otorgan 10 gramos de proteína. Si estás en México, puedes pedir nuestro nuevo producto Crunch, que te da 7 gramos más de proteína, que lo puedes masticar y está delicioso, ¿ok? Y hay algo bien importante. La mayoría de los seres humanos hoy en día tienen un consumo muy bajo de frutas y verduras. Y es curioso, en el embarazo, en algunos casos el organismo es tan sabio que por alguna razón hace que a la mujer le den cierto tipo de antojos. Yo recuerdo que mi madre, cuando se embarazó de mi hermano, se le antojaba la mandarina y comía kilos y kilos de mandarina. Y probablemente esto se debía a que su cuerpo le estaba pidiendo cierto tipo de vitaminas, ¿ok? Por lo tanto, si tú no consumes mínimo 5 porciones de frutas y verduras al día, te sugiero que agregues a tu batido la fórmula número 2, que la tenemos disponible en México en polvo y en tabletas. En el resto del mundo está disponible en tabletas. Y este es un multivitamínico con minerales, con hierbas, con papaya, que te ayuda y favorece y abastece a tu organismo de todos los nutrientes que tu cuerpo requiere de manera equilibrada y balanceada. Si tú eres una mujer saludable, que no ha tenido ningún reto nutricional, que estás normalita, pues puedes tomarte una tableta 3 veces al día o una cucharada de té de la fórmula 2 en polvo con tu batido. Y si llegas a tener deficiencias importantes, como por ejemplo anemia, ¿ok? Puedes agregar una tableta más y tomarte 2 en la mañana, 2 a mediodía y 2 en la noche, o 2 cucharaditas de la fórmula 2 en tu batido, y con eso cubres prácticamente todos esos requerimientos. La combinación, y por favor ponme mucha atención, la combinación de fórmula 1 con fórmula 2 te va a aportar la suficiente cantidad de ácido fólico que tú requieres para tu embarazo, que son alrededor de 400 miligramos, ¿ok? Por lo tanto, tú vas a recibir esa cantidad al combinar la fórmula 1 con la fórmula 2. Es muy importante y necesaria dentro de un programa de alimentación, particularmente para el embarazo, ¿ok? Muy bien. Otro producto que yo te quiero sugerir y que sería importantísimo también agregarlo a tu programa es el activador celular. Y te platico un poquito acerca del activador. El activador está hecho a base de un pulverizado de plantas, donde la mayoría del espacio lo ocupa el hongo shiitake. Y este hongo shiitake es rico en muchos antioxidantes, pero muy particularmente tiene algunos nutrientes considerados factores del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es el ciclo productor de energía a nivel celular, y ese ciclo productor de energía es muy importante porque, como bien les expliqué a ustedes, el embarazo es un proceso que prácticamente tiene un trabajo celular espectacular. Y mientras más energía tengan esas células para funcionar, para trabajar, va a ser mucho mejor para ti. ¿Ok? Si tú te encuentras en condiciones normales de vitalidad y de energía, te diría tómate una cápsula por la mañana y otra al mediodía. Puedes llegar a tomarte hasta 3 cápsulas en la mañana y 3 cápsulas al mediodía. Si tú eres una persona que tiene fatiga crónica, que tiene un bajísimo nivel de energía, pero agrégala a tu programa porque puede ser bastante favorable para ti. Y es indudable que eso puede funcionar muy bien. Para quienes se encuentran en España en particular, allá contamos con este producto Fórmula 2 muy particular para la mujer, que contiene los 24 micronutrientes, pero eleva un poquito más la concentración de B6, B12, calcio y zinc, que son elementos nutricionales que ayudan a mejorar aún más el metabolismo de la mujer. Si tú estás allá y vas a tomar este producto, te sugeriría que tomaras una tableta en la mañana y otra tableta en la noche, y con esto abastecerás a tu cuerpo de toda esa nutrición que se requiere con el esquema completo de nutrientes que tu cuerpo requiere todos los días. ¿Ok?
Bien importante para esos snacks de entre comidas, yo te diría, si no tienes ningún deseo de comer nada entre comidas, pero sabes que requieres un poco más de proteína, yo te sugeriría que te hicieras un delicioso jugo, ya sea de mango durazno o de ponche de frutas, con nuestra bebida. Es una bebida deliciosa, Beverage Mix, que tiene 15 gramos de proteína láctea con 70 calorías sin nada de azúcar y que te va a ayudar a completar el conteo total de proteína que tú requieres diariamente. ¿Qué cantidad de proteína requieres? Básate en tu peso antes del embarazo. Y en tu peso antes del embarazo, multiplica la cantidad de kilos por 1.5 gramos y eso te va a dar el total de proteína que requieres diariamente. Para quienes se encuentran en los Estados Unidos, su peso en libras, divídalo entre 2.2 y el resultado que van a ser los kilos, multiplíquelo por 1.5 y esto les va a dar el total de gramos de proteína que requieres diariamente para tener la cantidad suficiente para tu día a día. ¿Ok? Aun cuando la Fórmula 1 tiene un poquito de calcio y la Fórmula 2 tiene también un poquito más de calcio, los requerimientos diarios de calcio son bien importantes. Requerimos regularmente 1200 miligramos de calcio al día, pero durante el embarazo pueden llegar a requerirse hasta 1600 miligramos de calcio diariamente, por lo cual es importantísimo agregar un suplemento de calcio a tu dieta. Y tenemos Extracal, que es un producto de calcio que tiene una sola fuente de calcio que en su constitución no solamente aporta calcio, sino magnesio, fósforo, vitamina D y algunas hierbas que favorecen la absorción del calcio. Por lo tanto, es bien importante que lo agregues en tu programa. Una tableta 3 veces al día será suficiente, sobre todo si estás ya consumiendo la Fórmula 1, la Fórmula 2 y agregas el calcio, estarás recibiendo el abasto suficiente de calcio para cuidar tu masa ósea y aportar el calcio suficiente para que tu bebé tenga un perfecto nivel de crecimiento y desarrollo. En México contamos con calcio en polvo, extra calcio en polvo, que es prácticamente lo mismo, solo que con una cucharadita de té obtienes el total de calcio prácticamente para todo un día. Es importante mencionar, queridos amigos, que todos los productos de Herbalife son suplementos alimenticios y que ninguno de ellos pretende curar, no es un medicamento, ninguno de ellos pretende prevenir ni manejar ningún tipo de enfermedad. Sin embargo, sabemos que estos nutrientes, como te lo mostré al principio, resultan ser importantes y fundamentales para poder tener un embarazo viable bajo condiciones adecuadas. ¿Ok? Y bueno, seguramente ustedes han estado escuchando mucho sobre omega 3. En otros videos he hablado acerca de la importancia del omega 3 en la inflamación, la importancia del omega 3 en nuestro sistema circulatorio. Y resulta que en Japón, después de haber estudiado a un grupo importante de mujeres embarazadas que consumían una cantidad regular de omega 3 diariamente, descubrieron que el omega 3 tenía cualidades importantes y ayudaba y participaba de manera importante en el proceso de maduración del feto, particularmente su sistema nervioso y particularmente también de manera importante su sistema respiratorio. De tal manera, un producto bien padre para incluir en el embarazo es precisamente Herbalife. En este artículo de revisión, se hizo una revisión adicional en mujeres embarazadas con la utilización del omega 3 y el efecto de las complicaciones del embarazo. Y aquí quiero mencionar algo bien importante. El uso de omega 3 en mujeres con preeclampsia disminuyó los síntomas de la preeclampsia de una manera importante. ¿Ok? Solamente por incluir omega 3 en la dieta de esas mujeres. Por lo tanto, es un producto que realmente yo recomiendo mucho porque Herbalife Blend es un complejo de lípidos marinos combinado con el EPA y el DHA, que son los dos elementos más importantes del omega 3 y que tienen no solamente ese efecto, sino que también como un beneficio adicional favorecen el sistema circulatorio de la mujer. Obviamente van a ayudar a sus arterias,
a sus venas, a su sistema circulatorio y, por supuesto, el beneficio de consumir omega 3 en la dieta es un beneficio que desde muchos años atrás está reconocido y ahora con estas investigaciones sabemos del beneficio enorme que ha tenido durante y para el embarazo, lo cual es verdaderamente importante. ¿Ok? Bueno, pues una vez que ya el bebé nació, viene este otro periodo importante, que es el periodo de la lactancia materna. ¿Ok? Y todos hemos escuchado que la lactancia es muy importante. Solo quiero hacer algunas observaciones acerca de la importancia de la lactancia. Sabemos que el calostro, que es la primera parte del líquido que sale de las glándulas mamarias de la mamá, está cargado de una cantidad enorme de inmunoglobulinas, que son prácticamente anticuerpos que fueron desarrollados por la mamá a lo largo de su vida para combatir todo tipo de virus, bacterias y agresores del organismo. Por lo tanto, lo que la mamá transmite a través del seno materno a su bebé durante el calostro, que es la primera etapa de la lactancia, es precisamente ese poder inmunológico. Por lo tanto, el bebé obtiene su primer, vamos a decirlo, no está bien dicho, pero lo voy a mencionar así, su primer ultra vacunación gracias al calostro materno. De tal manera que a través de ese calostro tiene todo ese conteo que lo va a proteger desde su mismo nacimiento frente a todas esas cosas que están en el ambiente y con las cuales ha luchado el organismo de la mamá y se las transmite precisamente a través del seno materno. Luego viene la leche materna, que ambos también contienen nutrientes que involucran toda la gama de nutrientes que el bebé va a seguir necesitando, la proteína, los aminoácidos, las vitaminas, los minerales, todo aquello que la mamá está comiendo en su dieta prácticamente pasa a la leche. Por eso es muy importante que en su dieta, mamás, traten de eliminar grasas en exceso, traten de eliminar picantes, traten de eliminar irritantes, traten de eliminar saborizantes, colorantes, es decir, traten de seguir aún durante la lactancia con una dieta saludable, particularmente con alimentos naturales y frescos y por supuesto tratando de tener una complementación alimenticia ideal. Y me regreso al principio, Fórmula 1 como soporte nutricional importante, Fórmula 2, continuar con el calcio y continuar con el omega 3 como mínimo. La leche materna otorga dentro de todos sus atributos un tipo de omega 3 único que tiene la capacidad de favorecer la última parte de la maduración neurológica de ese bebé a través del pecho, a través del seno materno. ¿Ok? Hay algunos mitos y realidades acerca de la lactancia. ¿Ok? Y bueno, yo recuerdo mucho cuando mi mamá se embarazó de mi hermano, porque yo tenía 10 años, ansiaba tener un hermano y estaba muy atento a todo lo que sucedía, ¿no? Y entonces era muy común que de repente llegaban las vecinas y le decían a mi mamá, oye, mira, es muy importante que para que tú tengas mucha leche, te des un masaje con esta crema de aceite de caballo. Y entonces hacían que mi mamá se frotara o que mi papá le frotara el pecho a mi mamá con aceite de caballo para que tuviera mucha leche, ¿ok? Y esto es falso, amigos, es completamente falso. El mejor estímulo para la producción de leche están llenos de un montón de sensores que tienen la capacidad de encender el switch para que las glándulas productoras de leche en la glándula mamaria se activen. Así que si la mamá quiere producir mucha leche, tiene que generar mayor succión. A mayor succión, mayor producción. Ahora, ¿el volumen de la leche puede mejorar tomando cerveza o atole? Falso completamente, ¿ok? Es aconsejable la ración equilibrada va a permitir que la mamá tenga una excelente producción de leche. Muy, muy importante. Me atrevo a sugerir el jugo de sábila como parte de tu hidratación
porque puede tener algo muy favorable también para el proceso de desinflamación después del embarazo, ¿ok? Hay mujeres que no producen suficiente leche, ¿ok? Y esto no es cierto. Todas las mujeres tienen la misma capacidad de producir leche. Lo que sucede es que hay como una especie de falacia donde la sensibilidad del pezón es tan alta que cuando la mamá no tiene la práctica de dar el pecho a su bebé, puede llegar a tener irritación, puede llegar a tener heridas, llagas. Y yo te diría, a pesar de eso, aún así, es importante el proceso de la lactación. Es bien importante que tú continúes intentando dándole leche a tu bebé, dándole pecho a tu bebé. Es bien importante saber que tu bebé se beneficia muchísimo, porque la lactancia materna ayuda a reducir el riesgo de muerte súbita en el recién nacido. La muerte súbita es una enfermedad que, que provoca paro respiratorio y que de repente también se le llama la muerte de cuna. El bebé está en su cuna, ha estado comportándose bien durante todo el tiempo, pero se durmió y ya no despertó. Sabemos que la lactancia materna reduce el riesgo de la muerte súbita del recién nacido, reduce el riesgo de infecciones, favorece el desarrollo de las estructuras de su boca, porque empieza a ejercitar sus músculos masticadores, que son los músculos más fuertes de nuestro cuerpo, a desarrollar sus labios, su lengua, todo. Potencializa la inmunidad de su bebé, es decir, su sistema inmunológico se refuerza, reduce el riesgo de enfermedades alérgicas, de asma, estimula el desarrollo neurológico y favorece el vínculo afectivo entre la mamá y el bebé. Eso es súper importante. Y les tengo una noticia más. También hay grandes beneficios para la mamá. Sabemos con toda certeza que la lactancia materna reduce dramáticamente el riesgo de cáncer de mama y cáncer de ovario. Ayuda también a que el útero, a que la matriz, que imagínate, después de contener al bebé, queda inflamada, queda grande. Bueno, cuando la mamá está lactando, la producción hormonal se modifica y provoca que esa matriz regrese a su tamaño normal de una forma mucho más rápida. Ayuda a prevenir la hipertensión, la osteoporosis, las enfermedades cardiovasculares, favorece la recuperación del peso y, por supuesto, previene la anemia. Y si bien durante el embarazo no es conveniente hacer un programa para pérdida de peso, durante la lactancia ya lo puedes llevar a cabo. Tú ya puedes hacer 2 batidos y una comida, incluir snacks saludables de proteína y empezar durante la lactancia a bajar de peso, lo cual va a permitir que tú puedas ir recuperando poco a poco ese nivel en el que te encontrabas antes de embarazarte y por supuesto, esto te va a llenar de felicidad. Pregunta, ¿durante cuánto tiempo es aconsejable la lactancia? El tiempo promedio aconsejable es de 1 año. El tiempo ideal es de 2 años. Sin embargo, el mínimo permisible es de 6 meses. Así que ojalá que quienes van a lactar a sus babies se animen a hacerlo por completo, porque esto va a ser de gran beneficio tanto para las mamás como para los pequeñitos que acaban de nacer. Así que, amigos, a mí este tema me fascina, me emociona y les quiero decir que realmente puede haber muchísimas personas que pudieran tomar muy buenas ideas de este video. Recomiéndalo, dale like al video si es que te gustó y sobre todo, compártelo con tu familia, con tus amigos, con tus distribuidores y con tus clientes. Recuerden suscribirse al canal porque próximamente tendré muy buenas noticias para ustedes. Espero verlos en la próxima, así que nos vemos en la próxima. Hasta la vista, amigos.